Bienvenidos a mí me importa. Esta vez estamos con el doctor Tomás Durán de Colombia, de la Universidad Uniminuto de Bogotá, que es un experto y un compañero, un colega que ha venido junto con otros desarrollando este espacio tan importante en América Latina de la educomunicación. Muy buenas tardes, Tomás. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en la Cátedra AMIDI UNESCO. Estamos muy satisfechos de tenerte y de que hayas aceptado esta entrevista y queremos conversar contigo y con toda la experiencia que tienes en educación para los medios y todo lo que tiene que ver con comunicación, medios y receptores, aprendizaje, etcétera, para ver si podemos iluminar un poco el campo académico de la educomunicación en América Latina. ¿Cómo ves tú este campo académico de comunicación en América Latina? Gracias, Guillermo. Gracias por recibirme en este espacio. Yo como seguidor de AMIDI, que es justamente uno de los espacios que describe la pregunta que me estás haciendo, Guillermo, de cómo está la educomunicación en América Latina, pues estoy muy contento, saludo a nuestro público y creo pues que este es un canal muy efectivo para que podamos iniciar esta reflexión. Bueno, la educomunicación en América Latina a mí me lleva incluso a la tesis doctoral que hice. En ese momento intenté evaluar un poco cuál era el desarrollo de la alfabetización mediática e informacional en América Latina y me encontré con que le decíamos era educomunicación, no necesariamente alfabetización mediática e informacional como se le decía en España, donde yo me doctoré. Y pues creo que reivindica justamente el nombre, el que digamos que es algo latinoamericano, es algo que viene de los estudios que se han hecho aquí en México, que han pasado por el campo de Brasil. Yo pues sin ser evidentemente una persona que hable portugués o algo así, pues sí he estudiado autores con los que tú has compartido también y que configuran una muy buena parte de lo que es la educomunicación. Entonces, como para conectar un poco con lo que decía, con la tesis que yo formulé, en ese momento logré mapear de alguna manera cuáles eran las políticas, los currículos, los espacios, las autoridades que existían en los países de América Latina de habla hispana. En total fueron 11 países entre América Latina y el Caribe. Y ahí empecé a ver que había conjunción de esfuerzos, Guillermo, que creo que es algo que tenemos que hablar también en este programa, y es cómo la participación de la sociedad civil, de las organizaciones, termina de alguna manera mediando el espacio político y forzando a que nosotros también desde la academia estudiemos esos fenómenos de una forma un poco más sistematizada, si se quiere. Entonces, encontré que no tenemos una formación en los currículos nacionales. La educación primaria, secundaria, no existe el concepto de educomunicación como una asignatura transversal o como una competencia, que hablemos de competencia mediática. Miremos cómo están en competencia mediática nuestros chicos de las escuelas. No podríamos saber. Sí hay algunas competencias que evalúan, los estudios de PISA, TALIS, todos los que hacemos los países que de alguna manera conformamos la OCDE, pues tenemos la lectura crítica, el pensamiento matemático y de alguna manera podemos ver ese manejo de información, pero no existe en ningún país de Latinoamérica un currículo formal que lo haga ni de manera transversal ni como competencia. Tampoco hay unas políticas, digamos, enfocadas a eso, cuando sí lo haya a lo digital. No sé si quieras que vaya yo por quería el lado. preguntarte, yo creo que, ¿no te parece a ti que ha habido como un desprecio de la educación, del sistema educativo, a todos los medios de comunicación, especialmente a la televisión y al cine, porque se supone que distraen, que impiden que los niños en la escuela aprendan porque ven mucha televisión? O sea que hay un descrédito desde el sistema educativo sobre los medios de comunicación. Eso ha sido muy complicado para tomarlos como objeto de estudio y de análisis en las escuelas, en las instituciones.
y que quizá en otros países no haya sido tan marcado este pues desprecio académico por los medios y que eso ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo en América Latina acreditarlo como parte del currículum y de las capacidades que debemos fomentar y desarrollar en el alumnado en todos los momentos de su paso por la escuela. Yo siento, y por eso te preguntaba un poco cómo ves tú y cómo sientes tú, porque también hay veces que uno primero siente antes de entender el fenómeno, de que del desprecio que había en el salón de clases, en cualquier salón de clases, por la radio, la televisión, las películas que distraían a los niños y que eran terribles y que había que evitarlas o en todo caso dejarlas para el fin de semana, aún querer involucrar y considerar a los medios y tecnologías de información y comunicación como elementos que pueden ayudarnos a educarnos, todavía existe una diferencia. Hay un pequeño abismo menor que el de hace 30 o 40 años, pero aún la televisión no ha recibido licencia para enseñar dentro de las escuelas y muchos otros medios y distracciones que desarrollan habilidades, conocimientos incluso entre todos los que las utilizan, no son acreditadas como aprendizaje dentro de las escuelas. ¿Cómo ves tú esta dicotomía, problema, pues yo diría congénito del esfuerzo educativo comunicacional en América Latina? Por un lado, darnos cuenta que necesitamos hacer frente a todas las nuevas tecnologías y por otro lado, no concederles que tienen el poder de enseñar y por lo tanto no debemos hacernos aliados de ellas. No, de acuerdo, Guillermo, yo creo que tú lo has dicho muy bien, has dado un recuento de cómo pasó. Cuando usted te estaba oyendo formular la pregunta, pensaba cuando yo estaba también en el colegio y tal cual era la situación. De sí, pienso que se ha dado lamentablemente un descrédito a los medios, a la televisión como tal, sin aislar, digamos, los contenidos que pueda tener la televisión, ¿no? No estamos hablando necesariamente de la televisión educativa o estamos hablando de los programas que pueden llegar a ser parte de una estrategia formativa, un recurso de aprendizaje, alguna metodología incluso para el aula. Estamos hablando de la televisión en general, de esas caricaturas que veíamos pues, de una caja negra, de algo que cultivaba un poco personas de una recepción pasiva y que se comían el cuento de todo lo que les decían en la televisión. Y crecimos con esto, crecimos como con una cultura elitista frente a lo que podría llegar a ser tal vez el consumo en nuestros tiempos libres de contenido, nuestro consumo, ¿por qué no? En el tiempo de ocio que es muy válido de otros tipos de aprendizajes. Y sí, y no solo en la escuela, también en las casas. Nuestros padres venían un poco con el mismo discurso. Nos decían, oiga, no pierda su tiempo, no vea televisión, porque no lee un libro. Y lo podemos llevar también allá, Guillermo, porque nos decían, bueno, pero ¿por qué un libro de literatura y no un libro un poco más interesante? ¿Qué puede haber detrás de esa palabra interesante? Creo que sí, fue así, pero pienso que se está venciendo. Es una realidad que ya hoy en día, por más de que un profesor o un colegio quiera decir que no es así, no puede. Hoy en día nosotros todos aprendemos cuando necesitamos algo con un video de YouTube. Yo todos los días aprendo cualquier cosa con un video de YouTube. Yo mismo estudio estadísticas. Si tengo un problema para un paper que esté haciendo con algún tema de un software complejo, voy a YouTube, lo aprendo yo mismo, está validado. Tenemos sistemas de confianza para validar esos contenidos por fuera de la educación. Un sistema Likert como el que tiene YouTube, a base de 5 estrellas o de thumb ups o de como tú quieras, ya te está permitiendo a ti saber si el contenido tiene algo de calidad o no y juzgar de otra manera por fuera de ese ambiente formal de educación lo que los medios nos pueden traer.
Pasa lo mismo con los contenidos educativos en televisión y con los programas mismos. Em, un programa de televisión, damos cualquier ejemplo, de una cadena como National Geographic o Discovery, etcétera, no podríamos decir nosotros que no sea una pieza de educación válida y que no nos aporte un contenido. Entonces creo que hemos probado en contrario al sistema, aunque el sistema resiste, sigue resistiendo. Eso No nos deja justamente llevar, quería yo ver tu perspectiva al ¿sí? respecto. No nos deja llevar el teléfono móvil al aula, no nos deja llevar contenidos, se preocupan porque vamos a usar el chat GTP. Entonces digo, bueno, todos los estudiantes van a hacer su tarea con el chat o con el BART que sacó ahora Google. Pues no, si no saben usar la herramienta no lo van a usar. Si ven un video y extractan información del video, están en últimas haciendo uso de todo su sistema cognitivo para poder generar un aprendizaje. Entonces va a pasar exactamente lo mismo con estas tecnologías, pero nos siguen haciendo resistencia. Tenemos una visión negativa frente a la tecnología. Y si te vas a las políticas públicas, lo ves. Nosotros nunca estamos hablando, cuando hablamos de comunicación o de alfabetización mediática o informacional, de lo importante que es el contenido, del aporte que el contenido nos puede dar, sino de la herramienta. Estamos viendo que es una herramienta fácil, rápida, y estamos juzgando más por la competencia digital tal vez de uso, que sobre lo que le estamos dando nosotros realmente de aporte al material que hay ahí. O quizá más por lo ideológico que pueda traer un contenido. Y entonces la preocupación es de que un contenido que no está controlado por la escuela, por el sistema educativo, pues de entrada es desconfiable, hasta que pruebe lo contrario. Entonces, yo creo que, bueno, por ejemplo, en México todavía no hemos salido, aunque hemos avanzado, en aceptar que hay muchos contenidos que no son educativos y que no fueron hechos para enseñar, sino para entretener y divertir, que pueden enseñar. Pero yo creo que aquí hay cómo dar el paso para afirmar realmente que está bien. Lo que está en la escuela son contenidos que han sido evaluados y que han sido aceptados por expertos para que los niños aprendan y puedan desarrollar ciertas destrezas y conocimientos que le van a servir para la vida. Y que en los medios de comunicación hay buenos y malos contenidos. Y que, bueno, pues sí, tenemos que tener criterios para evaluar qué. Y yo lo que creo es que todavía se sigue pensando que, aunque no estamos en los momentos en que se sentía desde el sistema educativo que los medios de comunicación eran la gran competencia para todo lo que se enseñaba dentro del sistema, ¿no? El maestro se quejaba de que lo que él enseñaba en clase se perdía y se diluía con la hora de telenovela que esos alumnos veían en la tarde por la televisión. Ha habido un prejuicio, no solamente un juicio, sino un prejuicio frente a los medios de comunicación, en parte con cierta razón porque nadie controla su origen, o si se controla en cuanto a va a impactar, tendremos más televidentes, tenemos mayor rating, o sea, lo que importa a quienes están detrás de los medios no es, provocó más aprendizaje tal programa en los televidentes, sino cuántos lo vieron. Lo que importa es cuántos se asoman, qué les quedó, no importa, con tal de que enciendan el televisor en tal canal a tal hora. Entonces, hay como todavía un desequilibrio y un desacuerdo, aunque menor, yo lo veo menor, no sé tú qué piensas, entre que pues debemos esperar que todo lo que veamos en los medios de comunicación, en todos los audiovisuales, esté aprobado y vigilado desde la producción por un cuerpo de expertos que nos pueden decir adelante, esto lo puede ver cualquiera, pero tampoco hemos dado las herramientas a los estudiantes para que en el caso en que no vean cualquier otro programa de televisión o película, sepan cómo analizar y ver dónde hay engaño, en dónde
me están tomando como un idiota, en dónde están exagerando, en dónde están contando mentiras, etcétera, ¿no? Que yo creo que mucho del esfuerzo hoy debiera ir por ahí, ya no tanto por prohibir ver o encender en tal canal o no ver tal película, como en nuestra infancia quizá, que si no tenías tal edad no te dejaban entrar a la sala de cine. Y a mí me devolvieron muchas veces de intentos de entrar a ver una película aquí en Guadalajara. Ya no estamos en esa etapa, pero tampoco hemos salido totalmente de lo que abarca esa situación. ¿Cómo ves tú esto desde tu experiencia académica, teórica y sobre todo tu estatus de colombiano? No, pues yo estoy muy de acuerdo, digamos que creo que la discusión ahí intento como problematizar tal vez sobre otras aristas, porque indudablemente la situación es como tú la presentaste, creo que sí se ha generado una resistencia frente a los contenidos, sí hemos tenido unos problemas de acceso y creo que ahí podemos conectarlo un poco con los discursos anteriores y es mm, a qué contenido acceden y cómo juzgamos el contenido al que acceden. Y ahí puede haber una conexión con lo que tú decías, tal vez de cargas ideológicas, de escasez de fuentes, etcétera. Sin embargo, sigo pensando que esto ya ha quedado probado en contrario que no es así. Y lo que tenemos que hacer nosotros como catedráticos, como académicos, es ponerlo de manifiesto y más bien empezar a influir en las políticas públicas para que el acceso sea real. Tú lo decías ahora con la televisión, como los que están haciendo contenidos miden es sencillamente una unidad de cobertura. Pues los estados hacen lo mismo. Medimos Internet, que es una herramienta magnífica que nos da acceso a todos los contenidos con una unidad de cobertura, que es la penetración del servicio. Yo te pongo un caso muy concreto. En Colombia hablamos de una penetración del 70% de Internet. Somos 50 millones, 70% de penetración, 35 millones mal contados de conexiones. Si analizas esas conexiones, encuentras que solo hay 8 millones y medio de conexiones dedicadas. 8 millones y medio de conexiones dedicadas son 8 millones que realmente tienen una banda ancha y que son de acceso pleno pues, para conectividad total. Luego te das cuenta que ese 70 está conformado ampliamente por la penetración de Internet móvil, de telefonía móvil. Entonces, con eso llegas al 70. Pero si analizas el fenómeno de la telefonía móvil y te das cuenta que hay un zero rating, que hay un gran porcentaje de las personas que se conectan, que no tienen acceso a Internet, sino sencillamente a redes sociales y a WhatsApp, porque es como venden el plan en la telefonía. Usted tiene por tal precio que es muy económico, acceso a Internet, pero su acceso a Internet es WhatsApp y redes sociales. Eso no es Internet y no es una penetración del 70% del servicio, porque usted no puede estudiar, no puede buscar contenidos, no puede contrastar noticias y no puede aplicar todo lo que ya vamos a llegar ahí, que nos hace falta también de hablar un poco de las competencias críticas que debemos seguir sembrando en los estudiantes, pero pues hay de entrada. Entonces, Colombia tienes un 80% de penetración real en las escuelas urbanas, 50 escasamente en las rurales. Entonces ya de entrada por donde estás localizado tienes una situación de acceso diferente y muy probablemente el contenido que te llega es distinto y las noticias que te llegan, y no es broma porque pues, uno a veces lo dice un poco ligeramente, pero te informas por el WhatsApp, por el enlace que te llegó por el WhatsApp o por el feed que tienes en tu Facebook o en tu Twitter o en la red social que estés enviando, incluso por TikTok ya puede uno empezar a informarse, ¿no? Hay ciertas personas que votan algunos contenidos, que nos van dando ciertas tendencias, pero pues está muy limitado. Sí, yo creo que esto de los medios de comunicación, sobre todo los últimos a partir de la computadora y todos los derivados más electrónicos que los mediáticos masivos, han abierto posibilidades de aprendizaje y de reflexión que incluso pueden servir a la escuela. Yo lo que creo es que la escuela, a pesar de tantos años de tener que convivir con los medios de comunicación, con el sistema mediático tecnológico, no se ha acabado de adaptar a ese sistema mediático tecnológico. Y si bien no es que quiera prohibir a todos los niños que no vean la televisión al llegar a su casa,
tampoco está aprovechando toda esa interacciones que tienen los estudiantes de cualquier nivel educativo para objetivos educativos y de formación. Y esto supone en un cambio y una reflexión permanente más nueva sobre el vínculo entre escuela y medios y tecnologías de comunicación, de información. Si el problema cuando vino la televisión era que los niños veían mucha televisión y no hacían la tarea, era más bien de la televisión los distrae, además hace que estén enfocados en los temas de la televisión y no del libro de texto, ¿no? El problema hoy es un poco como lo contrario, lo veo yo, y a ver tú qué opinas de eso, que aprenden tanto del uso y su interacción con las tecnologías, los estudiantes, que pues la escuela se va quedando atrás con su libro de texto. Y entonces ahora hay una, no solamente distracción a lo educativo, sino una demanda desde el mercado mediático y desde cada medio a la escuela para que capacite a los estudiantes para que puedan enfrentar eso. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, no estoy de acuerdo. Creo que todos estos nuevos medios y sobre todo las tecnologías que hacen posible que tengamos esa información a la mano están sobreestimulando esto. Ya, yo creo que incluso hay profesores que le pueden tener un poco de miedo a ver a un estudiante que levanta la mano y tiene el celular en la mano. Oiga, profe, le puede contrastar información y decirle, usted está diciendo algo que acá dice que es contrario, y el profesor no va a tener cómo debatirlo. Es claro, nos estamos poniendo en jaque. Y vuelve un poco al discurso clásico, entonces nos empiezan a decir, venga, pero hay unos contenidos que sí son, unos que no. Entonces nos intentan vender paquetes. Existen todas estas plataformas educativas para la escuela con un montón, no yo quiero decir miles, pero son realmente millones de documentos que pueden utilizar con bibliografías cruzadas. Una persona puede saber exactamente cuántos libros consultó el estudiante, cuántos enlaces pinchó, todo lo que uno quiera. Y está toda la estadística, está todo, y de repente pues son paquetes que le venden al colegio. Pero nosotros no podemos quedarnos en eso, ¿no? En que usen eso. Y ahí, digamos que yo he sido muy amigo y soy como de esa vertiente del acceso abierto. Yo ¿Cómo abiertamente, entenderías el acceso abierto? no, abiertamente es una apuesta porque utilicen otros tipos de recursos, que dejemos de pronto de decir esto está mal, no lo uses porque esto no está cuidado o no está colegiado o no ha pasado por evaluado, lo cual es falso. Si tú has editado Wikipedia, sabes que tú editas, alguien controla y hay doble par ciego, o triple, o cuádruple, o quíntuple, y tú encuentras la información rápidamente. No creo que haya nadie de los que estén mirando este programa hoy que no consulte Wikipedia, que además está con un SEO perfectamente, porque aparece la respuesta primera en Google, para llevarse los primeros datos de lo que quiere investigar, para llevarse por lo menos la curiosidad de ir a otros enlaces. Entonces, su información per se no está mala. Pero el acceso abierto va pues mucho más allá, ¿no? Usemos otros tipos de recursos a que permitamos que lleguen otras fuentes, otras validaciones y en un sentido positivo. Nos pasaba con los medios de comunicación en algún momento que tú hablabas de la ideología. Decían, no, estos medios tienen una ideología específica. Si son medios públicos pueden ser, dependiendo del país, medios del Estado, en otros incluso contra el gobierno, ¿no? Unos muy con el gobierno, otros contra el gobierno. Si tú ibas a una Italia, por ejemplo, en el momento de Berlusconi, pues casi que todo tributaba, tanto los medios privados como los públicos, en pro gobierno. En otros países es diferente. Y decíamos, bueno, son los medios alternativos los que funcionan. Pero nos vamos a ver, y los medios alternativos también tienen una agenda. Y los medios alternativos también tienen una intención. Y los medios alternativos también responden a un interés. Entonces, recuerdo en Colombia un medio que me gusta mucho a mí, que es La Silla Vacía, que es un medio, uno puede decir crítico. Saca un perfil que tú contestas unas preguntas y te dice cuál es tu candidato para votar.
Entonces, pues yo digo, oye, no, eso no está bien y Eso no es la manera. Entonces, pues tenemos que tener cuidado porque no es tampoco el múltiple acceso, mm, sino cómo nosotros aprendemos a utilizar todas estas fuentes. Entonces, son dos cosas. Por un lado, más contenidos, perder el miedo al contenido abierto, porque si no perdemos el miedo al contenido abierto, al acceso abierto, vamos a seguir reproduciendo esta misma conducta o esta misma dinámica que decías tú de estos medios son malos, esto entorpece, si ves televisión en la tarde, pues vas a desaprender o no vas a aprender más o no vas a estudiar o te vas a volver de pronto un poco más light y eso no es cierto, porque tú consumas información de una fuente abierta, porque tú uses Google Scholar y no JSTOR o el buscador de tu universidad, no quiere decir que tu contenido o tu capacidad de aprendizaje vaya a ser se deteriore. menor. Lo otro es cómo vamos a usar la información. Yo creo que ahí es donde está la clave. Yo quiero poner un ejemplo, tal vez para que empecemos la discusión. Nosotros acabamos de pilotear para la UNESCO en Colombia, eh, en 23 colegios, perdón, que tiene también la universidad donde yo trabajo. Son colegios entre públicos y privados, son algunos de la Corporación Minuto de Dios, otros son colegios públicos que administra la corporación, en total 23, en 9 regiones del país. Hicimos el piloto de la implementación del currículo AMI para educadores de la UNESCO. Es más, lo tradujimos a español, hicimos todo el tema de diagnosticar cómo íbamos a entregarles a los profesores, etc. Una de las hipótesis de este currículo, que es el AMI, para aquellos que no estén muy familiarizados con eso, las siglas de alfabetización mediática informacional. El currículo AMI es eso, currículo para alfabetización mediática informacional. gracias, sí, yo a veces me pierdo No, mi todos los discurso, sí. Bueno, una de las hipótesis que tiene este currículo es que cualquier adaptación o cualquier forma que tú quieras entrar para ir, en este caso sería al magisterio o a los profesores, y que tú quieras darles contenidos, hacer conciencia para que ellos puedan aplicar una nueva metodología o alguna especificidad que tú quieras, en este caso la alfabetización mediática informacional, es que no puede ser algo rígido. Entonces UNESCO dice, este currículo que yo estoy proponiendo debe ser coincidente con los currículos nacionales, de alguna manera, sin que para que lo tengan que utilizar ellos tengan que ir a una reforma curricular. Bueno, sí, por lo menos en Colombia tendríamos que hacer una reforma de los estándares básicos, de los derechos básicos de educación, de los lineamientos curriculares, y eso a nivel de política pública. Y luego ir a cada uno de los colegios a ver cómo tienen definido su plan educativo, cómo tienen definidos sus listados únicos de aprendizaje o sus resultados de aprendizaje, etc. Bueno, ayudémosle en esta implementación a UNESCO a corroborar esta hipótesis. Hicimos un cruce de los 240 más o menos objetivos de aprendizaje que trae este currículo con todos los estándares, listados y derechos básicos que propone el Currículo Nacional de Colombia y además con los listados únicos de aprendizaje o resultados de aprendizaje de los colegios. Y encontramos una coincidencia de más del 30% sobre asignaturas de lengua, sobre asignaturas de cívica y sobre asignaturas de medios y tecnología con los objetivos de aprendizaje de UNESCO. Es decir, nosotros ya lo estamos enseñando, sencillamente no lo decimos. Entonces lo enseñamos de manera un poco desprevenida, sin darnos cuenta. Y a veces lo que hace falta es que digamos, oiga, estamos haciendo alfabetización en medios, queremos que estas competencias realmente se estimulen, pero ahí están. Luego quisimos saber si de lo que estaba ahí, porque este es el currículo visible, de alguna manera lo que está anotado, corrimos un instrumento con 900 profesores y cogimos como las áreas de los 14 módulos en los que se debía este currículo y le preguntamos, oiga, ¿usted en su asignatura desarrolla estos contenidos? En más del 70% nos dijeron que sí. Es una muestra bastante representativa. Entonces digamos que ya de alguna manera los currículos sí tienen en cuenta estos contenidos, pero estamos muy cortos de hacer conciencia y de poder explotar un poco más lo que ellos ya tienen ahí a sus manos. Entonces, claro que están hablando de los dispositivos en el aula, claro que están hablando de las fuentes de información, de los medios, de la propiedad de los medios,
de cómo influye el poder económico sobre el poder informativo, sobre todo lo que tú quieras. Se está discutiendo de alguna manera en la escuela, pero no se está haciendo teniendo en cuenta que es una competencia, tal vez transversal, que deberíamos exaltar un poco más. Sí, o sea, una posible solución a esta situación, que yo creo que es similar en otros países de América Latina, aunque no tengamos a la mano datos o no haya datos tan precisos como lo han hecho acá en Colombia, pero a mí me parece que seguimos con un gran problema de ajuste y de integración de todas las nuevas tecnologías y lo que supone su lógica para poder manejarlas y para poder aplicarlas y aprovechar lo que nos tienen que dar o para lo que fueron diseñadas. Y que más allá de la novedad y de ponerse al día con ciertas cosas técnicas, se sigue abriendo este mundo de preguntas y de situaciones que no existían antes y que pues no sabemos ni cómo abordar, ni como profesores en el aula, menos en el aula, ni fuera del aula, pero es como que la lógica de desarrollo del currículum ha ido siguiendo inventos nuevos, cosas nuevas, realidades que se van formando sin que la escuela participe. Y hay un gran, yo diría que por un lado, un deterioro de los objetivos escolares en general, en América Latina por lo menos, porque nunca alcanzan a tratar de tener como objetivos las cosas que deben tener como objetivos frente a la realidad, por un lado. Y por otro lado, está el tema de que cuáles son los objetivos que debemos plantearnos para desarrollar la lógica, el pensamiento difícil, complicado de los estudiantes, el fortalecimiento de cómo llegar a conclusiones, en fin, toda esta serie de capacidades que no necesariamente se dan por simplemente vivir y jugar con los amigos, ¿no? Sino que requieren un empujón de expertos y de educadores que hagan énfasis en que esto nos permite averiguar tal cosa que antes no podíamos sin esta tecnología. Yo creo que por ahí sería como el camino para explorar salir del divorcio y del pleito entre educación y tecnología, entre estudio, reflexión y diversión. Yo creo que esas dicotomías hay que tratar de irlas disminuyendo y que justamente la nueva tecnología nos da posibilidades para eso, para divertirnos mucho y además ir aprendiendo mucho y alcanzando metas que te va fijando el ejercicio o la máquina, qué sé yo. Y eso además da una satisfacción inmediata, es decir, antes el maestro tenía que decir, sí, lo hiciste muy bien, ¿no? Y entonces ya, el niño se quedaba, ay, lo hice perfecto, ¿no? Ahora la misma tecnología te dice, sí, lo hiciste muy bien, o sea que estás recibiendo el mismo trato de apoyo a tu ego incluso y reconocimiento de tus logros que es tan importante y que a lo mejor la escuela está olvidando, pero la tecnología sí te reconoce los logros. Sí. O sea, porque si no, no puedes seguir adelante. Es más Y te reta, además te reta a que no lograste ahorita este paso, bueno, entonces, a ver, búscale por aquí y por allá hasta que llegues al otro, ¿no? O sea que de ser una novedad, digamos, una realidad nueva, todo esto de la tecnología electrónica, al alcance de uno con las computadoras y demás, ¿no? De ser algo que podía asustar, de ser una cuestión que nos desafiaba, pero que no sentíamos que teníamos cómo responder al desafío. En lugar de separarlo y de decir, bueno, eso es más bien para entretenerse en otras cosas, lo importante es lo que está en el libro de texto aquí de matemáticas y en el de historia, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo, y este es como el gran desafío, pienso yo, es cómo aprovechar toda esta tecnología en beneficio del desarrollo
personal y grupal y colectivo de todos nosotros, y no solamente con juegos, con cosas de que sí, yo compré tal programa, por lo tanto podría hacer tal cosas, y qué bueno porque mis colegas no, entonces yo voy a ganarles en esto y en lo otro, ¿no? O sea, hay lógicas detrás. Yo creo que hay que ver cuáles son las lógicas del aprovechamiento colectivo generalizado de todo este mundo de novedades, y que la escuela tiene un papel ahí, o sea, no solamente de criticar y evitar, sino de potenciar que los estudiantes puedan hacerse llegar a tener computadora y pasarse tal programa y otro nivel, y en fin, de dificultad, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro? Este es el futuro de la educación. Es el futuro y creo que yo no lo podría decir mejor. O sea, si nos vamos a una estructura muy clásica de la educación, donde sencillamente el profesor, más que un facilitador, también estaba validando un contenido, digamos que teníamos una lista de chequeo, sí, sabe dividir, sabe multiplicar, o sí aprendió la lección, efectivamente este fue el caudillo, este fue el malo, este fue el bueno, pues eso también lo hace la tecnología. Y se me salía mientras tú hablabas un poco que de forma más económica, que es a lo que le llamamos nosotros los cursos autocontenidos, ¿no? Te dan una información, luego te evalúan y prácticamente tú sin interacción con un humano apruebas un curso y el sistema puede validar si lo pasaste y con qué porcentaje de exactitud y cuántas veces te demoraste y si hubo un tema que te fue más difícil o no. Pero yo no creo que esa sea la única salida, evidentemente, que la tecnología nos tiene que dar. Tampoco creo que sea solo una, ¿no? No es solo la tecnología puesta para acceder a un contenido de aula, sino también la tecnología puesta para crear, y ahí sí para que entramos a lo que te estabas diciendo, para que podamos ejercer, si quieres, de alguna manera la competencia informacional, mediática, digital que van adquiriendo los estudiantes usando las herramientas para proponer. Entonces, ¿por qué no estamos pensando también en que los currículos sean transmediales, en que los currículos propongan la generación de contenidos, de audiovisuales, de otros tipos de formatos? Un ensayo lo lee el profesor. Un TikTok bien hecho, un audiovisual, una entrevista, un podcast, lo va a disfrutar todo el salón, seguramente los papás también lo van a oír. Sí que por Y la esperemos plataforma, que el profesor también. sí, alguien lo va a replicar y ahí le estás diciendo, infórmese. Estás yendo por toda la cadena de la alfabetización mediática, ¿no? Desde lo más digital, de aprenda usted a encontrar la información, que empieza por temas tan básicos como los códigos booleanos y todo esto que, bueno, ya hoy en día, pues, digamos que los exploradores lo evitan. Tú no tienes que poner un AND, un OR o algo así para hacer combinaciones, solamente si quieres como algo más específico, pero entonces tienes la capacidad de acceder, de recuperar, de analizar, de producir algo y ya empiezas a hablar ahí de un uso avanzado, de entregar y de proponer. O sea, prácticamente un prosumidor total, ¿no? Tú estás haciendo un nuevo producto y lo puedes hacer desde temprana edad, con un teléfono móvil, lo puedes hacer con una tableta, lo puedes hacer con tu computador y de otras maneras. No es solamente la tecnología para acceder a un contenido, sino la tecnología como una Para desarrollar su creatividad y parte de la desarrollar dinámica. conocimientos. Creo que por ahí es. Y hay países que lo hacen hace mucho tiempo. Te vas Mira, a Francia, pues ellos tienen el CLEMI y hacen la semana de la prensa en todo el sistema nacional de educación del país. Tiene una semana de la prensa donde los estudiantes son reporteros, hacen contenidos. Antes era pues periódicos, pero hoy están haciendo de todo. Tienen equipos de podcast, multimedia, bueno, lo que se te ocurra. Em, es el ejemplo del premio del GAPMIL, que es la Alianza para la Alfabetización Mediática o para los partenariados en alfabetización mediática que tiene la UNESCO, que se ganó Carlos Lima hace 2 años, que es una persona que desde la prefectura de San Pablo montó una iniciativa que se llama Prensa Joven. Esta iniciativa que se llama Prensa Joven no es otra cosa que llevar mecanismos para generar contenido a las escuelas y obligar a los chicos a interactuar con herramientas y sacar productos. Ha sido tan exitoso que ya está en más colegios de San Pablo, casi en la mitad de ellos, y ha empezado a llevarlo también a otras municipalidades de Brasil. Es la única política pública de alfabetización mediática de esas características que sigue vigente en el continente. Claro, hemos tenido más. En Colombia tenemos en TIC Confío y nos enseñan entonces dinámicas para que sepamos si un enlace es seguro.
para que sepamos si se debe usar o no de esta manera ahí, o que indaguemos un poco cómo es la estructura del correo, si tienes un candadito en la URL, qué HTML es, cosas muy técnicas, pero no están enfocadas al contenido. Esta es tal vez una de las únicas que sí. En Argentina se promovió en algún momento, pero no perduró. El plan Enlaces en Chile también lo tuvo. México tiene cantidades de iniciativas, pero ninguna como una política pública. Entonces, pienso que Sí, ese es otro problema. pienso que por ahí hay temas donde nosotros podríamos ir aprendiendo de lo que se está haciendo si incorporamos la tecnología, los medios, como un mecanismo más de todos los días, porque es que los usamos todo el tiempo. Tú puedes estar leyendo un libro, haciendo la tarea, teniendo esta entrevista y al mismo tiempo puedes estar informándote sobre cualquier cosa o generando algún tipo de opinión. Sí, yo has dicho una palabra muy importante, incorporar. No solamente, primero era detestar y enviar fuera, después lo soportaban los maestros. Ok, 1 hora para que estén los alumnos en la escuela con su teléfono celular. Pero yo creo que no hemos sabido incorporar los medios realmente. O sea que, porque no se trata de tolerarlos, ni de asumir los que los chicos los van a traer y van a estarse distrayendo con ellos. Es incorporarlos a sacarles el jugo a estas nuevas tecnologías y a partir de ahí reformular el currícula. Ahorita lo podemos decir así más o menos rápido y con mucho entusiasmo, pero no es nada fácil porque eso supone pues negociaciones políticas, no solamente técnicas, o sea, técnicas por supuesto, ¿no? Pero políticas entre pues la gente y las escuelas, el sistema educativo, entre el poder político y el poder social y otros poderes, que no es nada fácil. Yo creo que el desafío ahorita para todos los interesados en este campo, además de otros a nivel mucho más concreto y más casero, es el poder encontrarle una cabida legal, formal, custodiada, etcétera, a las nuevas tecnologías para que haya confianza, tanto en los propios usuarios como en los padres de familia, como en las escuelas, con los maestros, haya confianza de que hay que vivir con la tecnología de alguna manera y no dejándonos manipular por la propia tecnología o simplemente no viéndola, haciéndola a un lado, porque entonces vamos a quedar rezagados en el manejo y producción de conocimiento actual y para el futuro, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa incorporación que tú ves es fundamental, es parte básica de lo que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a tener ciudadanos funcionales en el ambiente tecnológico en el que van a vivir. UNESCO estaba hablando ahora también de las MIL Cities o ciudades AMI, y después cambió el concepto y dijo, es la ciudadanía AMI, está pidiendo de ciudadanos alfabetizados en medios de información. Volvamos a los chiquitos en el colegio. Si ellos no tienen una incorporación de estas herramientas, ¿cómo van a comprender el alcance de lo que están haciendo con ellas? Y vámonos ya a la parte legal. Y entonces ahí ustedes tienen asignaturas como cívicas, constitución, democracia, ética, un montón de temas donde podrían entrar de forma natural. ¿Qué pasa cuando un niño publica una foto en una red social sobre otro amigo haciendo algo que no toca? Puede calcular el alcance de a dónde va a parar esta foto, este contenido, cuando alguien reenvía un audio, que es un acto de confianza, de una conversación que está teniendo de alguna manera con otro compañero, y este audio termina en el grupo de los papás, en el de los directivos, en el de etcétera, y se cambia el espectro privado, puede ser de una conversación que tengamos tú y yo entre amigos, y se vuelve público. Y lo mismo pasa en una red social. Cuando tú manejas los settings de publicidad, de alcance, etcétera, ¿qué pasa? O sea, los niños saben cuando le dan like a una publicación, ¿quién la ve? ¿Tienen realmente eso controlado? Eso tiene que ser parte del currículo también, es algo más técnico, pero también hay una parte incluso jurídica, de derechos fundamentales. Claro. Y para mí eso es algo que tiene que estar presente en el discurso todo el tiempo. Pero quizá esto que tú mencionabas de pasada, de que el Clémy en Francia pues tiene este tipo de oferta para verano, digamos, ¿no? Que los niños vayan ahí.
Yo creo que eso es un buen inicio, o sea, eso podríamos replicar el ejemplo del CLEMI, porque entrar a la estructura escolar eh, como primer paso me parece como imposible, ¿no? Pero hay que hacer ver que eso es importante y lo que en todo caso habría que hacer es que las escuelas fueran aceptando que la capacitación en el verano o en tiempo de vacaciones de esos alumnos les reditúa mucho para cuando vuelven a clases, saben resolver otro tipo de problemáticas, aprenden a pensar de otra manera. O sea, requiere algunos años, pero tenemos que empezar y yo creo que un buen comienzo, y con eso vamos cerrando nuestra plática de esta vez para dejar la continuación para otro momento, sería justamente pues empezar poco a poco a ese nivel de niños en el verano aprendiendo lo que no estudiaron en la escuela en las otras estaciones del año, digamos, por decirlo así. Y compensando y abriendo las mentes para que puedan ellos mismos engancharse y así forzando a la escuela a tener que cambiarse también. Sí, no, yo pienso que esto es una buena salida. Hay dos salidas, como tú lo planteas. Una es la salida curricular y la otra es la salida extracurricular. Una es llevarlo al aula de manera curricular, con una asignatura, con una práctica, con alguna metodología o un contenido. La otra es en un espacio extra donde ellos puedan ir aprendiendo y afianzando contenidos. Y yo abriría una tercera que tal vez está también en la extracurricular. Y es tal vez más fácil, es llegarle también al profesor. Porque yo no sé si sea responsabilidad sencillamente del estudiante, del niño, sino también de quien le está facilitando el proceso. Casi todos los países en los magisterios tienen estrategias de actualización de formación de sus profesores. Y los profesores deben surtir algunos tipos de especializaciones o refrescar contenidos, etcétera. Y es ahí donde yo creo que nosotros podríamos tener también una victoria temprana, ir y decirle a estos magisterios, oiga, déjenos este espacio que queremos también de alguna manera contribuir y hacérselos fácil. Para cerrar, con los 23 colegios que estuvimos trabajando nosotros en este currículo de la UNESCO, el colegio mismo nos dijo, yo quiero crear una política de alfabetización mediática e informacional para el colegio. Y lo decían porque no solo pues es útil, no solo nos está sirviendo, no solo estamos viendo las ventajas y que ya lo hacemos de alguna manera, sino que nos ayuda a solucionar otros problemas, nos ayuda a contener el bullying, nos ayuda a aprender sobre el alcance de las publicaciones, los contenidos, qué es, las intencionalidades. Nosotros hacíamos una pregunta a los niños, si ellos sabían por qué podíamos ahora elegir si queremos o no aceptar las cookies en el explorador. Ellos pues no tenían ni idea por qué. Ellos decían, no, pues me imagino que eso es una ley o algo que nos pusieron. Pues no, eso fue una pelea que dio la Unión Europea, no la dimos nosotros, la Comisión directamente, que obligó que ahora nos pregunten sobre qué tipo de archivos pueden guardar en nuestro computador mientras estamos interactuando con una determinada página. Lo que nadie se cuestiona es qué tan real es eso. ¿Es un saludo a la bandera? ¿Es un tiro al aire? ¿Qué es? O sea, ¿no se ha comprobado que realmente se está llevando a cabo así? Cualquier sistema de información puede monitorear la dirección IP del módem, puede monitorear un montón de cosas. Entonces, no es tan transparente y no nos podemos dejar ganar, que es a lo que quiero llegar, por falsas sensaciones de seguridad al momento de navegar si nosotros no comprendemos qué estamos haciendo. Y eso es la importancia de llevarlo allá. Cuando tú le estás diciendo que solo las cookies funcionales, ¿qué son las cookies funcionales? Cuando tú le estás diciendo que solo las cookies funcionales son las cookies que están en tu computadora, pero ¿qué está pasando con la memoria que tiene el módem o con cualquier otro tipo de memoria que pueda estar en tu red, pues, la que te provee Internet? Entonces, son muchas cosas interesantes y los niños no lo sabían. Cuando lo aprenden dicen, oiga, sí. Y empiezan a preguntarse, son como sembrar esa semillita un poco de la discusión. Porque lo que queremos es que ellos sean críticos, que empiecen a valorar la información de otra manera. Bueno, pues como ven, esto de la educación, los medios, el avance tecnológico, especialmente la tecnología en comunicación e información, parece un reto permanente. Yo lo que
saco momentáneamente o rápidamente después de esta conversación con nuestro colega, el doctor Tomás Durán de Bogotá, es que es un tema para asumirlo como tema permanente, porque es un tema que va evolucionando. En este momento pueden ser las cookies y toda la problemática que parece muy reciente, por lo menos en darnos cuenta o alguien en darse cuenta, pero al rato habrá otro y habrá otro y otro y otro, porque parece que esto no tiene un fin. O sea que es como que sigue y cada cosa va generando cosas distintas que no nos imaginábamos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta esta situación, entender, no dominar ni conocer a todo completamente, pero sí entender esta lógica tecnológica en la que estamos y pues pensar mucho y contagiar ese pensamiento como se hacen en estos cursos que nos cuenta aquí Tomás de profesores en el ministerio como ensayo y que a partir de ahí los mismos profesores piden más ayuda y quieren empezar a hacer tal experimento, etcétera. O sea que es algo que no puede ser ni siquiera un proyecto menor, es como una actitud permanente de los educadores que estamos metidos más en esto para irle contagiando en el buen sentido de la palabra a los demás educadores de cualquier otro nivel. Pues agradecemos mucho su atención a esta plática en la ciudad de Guadalajara en el veintitantos de junio, para no mencionar un día en concreto, y agradezco mucho a todo el equipo de la Cátedra UNESCO por estar aquí y por todo su apoyo especializado en que lo que estamos hablando el doctor Tomás y yo pueda llegar en algún momento a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me importa.